Esta es nuestra tercera clase y última de la serie de álgebra de funciones. Vamos a hacer unos ejercicios adicionales sobre la composición de funciones. El primer ejemplo, consideremos las funciones f de y igual a y dividido entre y más 2 y g de y igual a 2 entre y. Queremos encontrar las funciones f compuesta con g y g compuesta con f y sus respectivos dominios. Comencemos por los dominios. Para ello es preciso encontrar primero el dominio de f y el dominio de g. El dominio de f son todos los números reales excluyendo el valor y igual a menos 2 que anula el denominador de f de y. Y el dominio de g son todos los números reales excluyendo y igual a 0 que anula el denominador de g de y. Por lo tanto, el dominio de f compuesto con g son todos los valores y que están en el dominio de g y que su imagen g de y está en el dominio de f. Por lo tanto, si y está en el dominio de g, quiere decir que y es un número real diferente de 0 y queremos además que la imagen de g de y sea diferente de menos 2. Por lo tanto, entonces nos queda el único valor que hace g de y igual a menos 2 es el valor de y igual a menos 1. Eso quiere decir entonces que el dominio de f compuesto con g son todos los números reales diferentes de 0 y diferentes de menos 1. La función f compuesto con g evaluado en y es igual a f evaluado en g de y. Es decir, es lo mismo que f evaluado en 2 entre y. Es decir, que eso es igual a 2 entre y dividido todo entre 2 entre y más 2. Si operamos, tanto el numerador como el denominador, nos queda en el numerador 2 y en el denominador nos queda el valor 2 más y. Veamos ahora cuál es el dominio de la función g compuesto con f. Recordemos otra vez, f de y es la función y sobre y más 2. G de y es la función 2 entre y. El dominio de f es el conjunto de todos los números reales menos el valor menos 2. Y el dominio de g es el conjunto de todos los números reales excepto el 0. Por lo tanto, el dominio de g compuesto con f es el conjunto de todos los valores y que están en el dominio de f y tales que su imagen f de y está en el dominio de g. Por lo tanto, y tiene que estar en R y tiene que ser diferente de menos 2. Y f de y tiene que ser diferente de 0. El único valor que hace f de y igual a 0 es el valor y igual a 0. Nos queda finalmente entonces que el dominio de g compuesto con f son todos los números reales diferentes de menos 2 y de 0. Veamos qué es la función g compuesta con f aplicado a y. Eso es igual a g aplicado a f de y, que es igual a g aplicado a y entre y más 2. Eso da como resultado 2 dividido entre la expresión y sobre y más 2. Operando, esa expresión algebraica nos queda en el numerador 2 multiplicado por y más 2 dividido entre y. Para completar los ejercicios de esta clase, veamos lo que son las funciones f compuesta con f y g compuesta con f. Recordemos, f de y es igual a y entre y más 2. Por lo tanto, el dominio de f son todos los números reales menos el número menos 2. Eso quiere decir entonces que el dominio de f compuesto con f son todos los valores de y que están en el dominio de f y que además su imagen también está en el dominio de f. Quiere decir entonces que el dominio de f compuesto con f
son todos los números y reales que son diferentes a menos 2 y que su imagen es diferente a menos 2. Vamos a ver para qué valores de y, f de y es igual a menos 2. F de y es y sobre y más 2. Si eso es igual a menos 2, eso es equivalente a decir que y tiene que ser igual a menos 2 que multiplica a y más 2. Eso es lo mismo que decir que 3y es igual a menos 4. Por lo tanto, y es igual a menos 4 tercios. Quiere decir entonces que el único valor que hace f de y igual a menos 2 es el valor y igual a menos 4 tercios. Quedando entonces que el dominio de f compuesto con f es el conjunto de todos los números reales tales que son diferentes a menos 2 y a menos 4 tercios. La función f compuesto con f aplicado a y es entonces f aplicado a f de y. Eso es lo mismo que f aplicado a y entre y más 2, que es lo mismo que y sobre y más 2, dividido todo eso entre y sobre y más 2, dando como resultado final y dividido entre y más 2 que multiplica a y más 2. Veamos ahora lo que da la función g compuesta con g. La función g de y es 2 entre y. El dominio, por lo tanto, como recordamos, son todos los números reales diferentes de y 0. Quiere decir entonces que el dominio de g compuesto con g son todos los números reales que están en el dominio de g y tales que su imagen también está en el dominio de g. Entonces, la función g de y no se hace 0 para ningún valor del dominio de g. Queda entonces que el dominio de g compuesto con g es el mismo dominio de g, es decir, son todos los números reales diferentes de 0. Veamos qué nos da la función g compuesto con g aplicado al valor y. Eso nos da y aplicado a g de y, que es igual a g aplicado a 2 entre y, que es igual a 2 dividido entre 2 entre y, que es lo mismo que 2y dividido 2, que es igual a y. Segundo ejemplo. Aquí tenemos una función que queremos representar como una combinación de 3 funciones más simples. La función en cuestión es g de x igual a la raíz cuadrada de 1 entre 1 menos x. Queremos expresarla entonces como la combinación de 3 funciones g1, g2 y g3. Lo primero que observamos que la primera función que está implícita en esta expresión es la función que a la constante 1 le resta x. Eso lo vamos a llamar la función g1 de x. La segunda función que está implícita en la expresión de g de x es la función que al valor y le asigna su inverso, es decir, le asigna 1 entre y. Y por último, tenemos una tercera función que le asigna a la variable z su raíz cuadrada. Entonces ahora combinamos estas 3 funciones, vemos que recuperamos la función original. Entonces g de x la podemos expresar como g3 compuesto con g2 compuesto con g1 aplicado a x, que es lo mismo que g3 aplicado a g2 aplicado a g1 de x. Veamos cómo opera esto. G3 aplicado a G2 aplicado a G1 de X, y reemplazamos el valor de G1 de X por su expresión que es 1 menos X, nos quedaría G3 aplicado a G2 de 1 menos X. Si ahora a 1 menos X le aplicamos la función G2, nos quedaría entonces que la expresión anterior es igual a G3 aplicado a 1 dividido entre 1 menos X. Como la función G3 lo que hace es calcular la raíz cuadrada de la variable, nos queda entonces que el resultado final es
la raíz cuadrada de 1 dividido entre 1 menos x, que era la función g de x original. Hagamos otro ejemplo de estos para completar de fijar las ideas. En nuestro tercer ejemplo, vamos a considerar la función f mayúscula de x igual a 5 dividido entre 2 menos la raíz de x, todo eso, el denominador elevado al cubo. Entonces aquí la función, digamos, que reconocemos que está en esa expresión, la función más interna, es la función que a una variable le asigna el valor de la raíz cuadrada. Después está la función que le asigna a x el valor 2 menos x al cubo. Y por último está la función f3 que le asigna a x el valor 5 dividido x. Quiere decir entonces que si combinamos f3 compuesto con f2 compuesto con f1 aplicado a x, eso será f3 de f2 de raíz de x, puesto que f1 de x es raíz de x. f2 de la raíz de x es 2 menos raíz de x al cubo. Y f1 de 2 menos la raíz de x al cubo no es otra cosa que 5 entre 2 menos la raíz de x al cubo. Por lo tanto, esta combinación f3 compuesto con f2 compuesto con f1 recupera la función f de x. Con este ejemplo terminamos esta clase, que es la tercera de una serie de 3 sobre álgebra de funciones.